El almirante Cepalar se encontraba en su cámara privada, observando informes de toda la galaxia. Su imperio era vasto y poderoso, pero las palabras humanas no dejaban de llegar. ¿Qué habían construido además de la conquista? ¿Cómo serían recordados? Por la guerra, el maestro Keitol entró en la habitación sin esperar permiso. Almirante. Esta demora es absurda. Deberíamos destruir a los humanos ahora, antes de que sus ideas se propaguen. A la tripulación, ¿qué ideas?, preguntó el almirante. Son solo palabras, palabras peligrosas. Quetzal dijo, ya escucho a nuestros oficiales hablar de cooperación y nuevas soluciones. Este no es el estilo Balrine. Antes de que el almirante pudiera responder, el ingeniero Jetman apareció en la puerta. Señor, disculpe la interrupción, pero tengo una propuesta. La almirante dijo, pongamos a prueba a estos humanos adecuadamente. Ella dijo, denles desafíos que nos muestren si sus ideas tienen algún valor real. 3 pruebas, técnicas militares y culturales. Si fallan, los destruimos. Si tienen éxito, punto. Cumulus Dobles. Hizo una pausa. Si tienen éxito, quizás aprendamos algo nuevo. Almirante ZTH Calar. Consideró que esta prueba era la forma en que Balrine probaba todo, armas, naves, especies conquistadas. ¿Qué tipo de pruebas permiten que el maestro de guerra Ketal se enfrente a uno de sus líderes militares en una simulación de combate? Jetman dijo, déjenme trabajar con uno de sus ingenieros en un problema técnico y que su diplomático intente resolver una de nuestras disputas culturales más antiguas. Quetzal sonrió mostrando sus afilados dientes. Acepto que su líder militar aprenderá cómo es la verdadera guerra. 1 hora después, el teniente comandante Sam Turner se encontraba en la sala de guerra de Balin. Frente a una enorme pantalla, la sala estaba llena de estrellas holográficas y planetas. Turner era joven y nunca había comandado una batalla real, pero era la mente táctica más destacada en la guerra de la flota humana. El maestro de carreras Catville tomó su posición. Frente a Turner, humano, tú comandarás una flota pequeña, yo comandaré una grande. Tu objetivo es defender este sistema. El mío es conquistarlo. Ya veremos. ¿Cómo te ayuda tu cooperación contra una fuerza superior? La simulación comenzó. La flota de Keitol apareció en la pantalla, cientos de enormes naves de guerra moviéndose en una formación perfecta. La flota de Turner era mucho más pequeña, solo 20 naves que parecían diminutas. Comparadas con las naves de Balin, Turner estudió la pantalla con atención. No podía ganar un combate directo. Las naves de Balin eran demasiado grandes, demasiado poderosas, demasiadas. Pero tal vez no necesitaba ganar un combate directo. En lugar de enfrentarse a la flota de Balin, Turner dividió su fuerza en varios grupos. Los envió por los límites del sistema usando asteroides y nubes de gas para ocultar sus movimientos. El cobarde Keitol murmuró, defiéndete y lucha como un guerrero. Pero Turner ignoró el desafío. Cuando las primeras naves de Baline entraron al sistema, lo encontraron aparentemente vacío. Entonces, las fuerzas de Turner atacaron desde múltiples direcciones a la vez, atacando naves de suministro y de apoyo antes de desaparecer. Keitol estaba confundido. Así no era como se suponía que debían funcionar las batallas. Los enemigos debían reunirse en el centro y luchar hasta que un bando fuera destruido. ¿A dónde van los humanos por todas partes?, preguntó Turner en voz baja durante 3 horas. La pequeña flota de Turner atacó y huyó. Nunca lucharon directamente contra la fuerza principal de Baline. En cambio, atacaron las líneas de suministro de comunicaciones y las naves aisladas lentamente. La formación perfecta de Quetzal comenzó a desmoronarse a medida que los comandantes perdían contacto. Finalmente, Quetzal logró acorralar a las naves restantes de Turner cerca de un gigante gaseoso. La fuerza humana era superada en número 10-1. El maestro de guerra sonrió mientras se preparaba para terminar la simulación, pero Turner hizo algo inesperado en lugar de luchar. O rindiéndose, él transmitió un mensaje en todas las frecuencias. Atención, flota Baline. Sus naves de suministro están destruidas. Sus comunicaciones no funcionan. Sus reservas de combustible se están agotando. Pueden destruir las naves que me quedan, pero no pueden completar su misión. No pueden mantener este sistema sin suministros. Keitol miró fijamente la pantalla. Turner tenía razón al concentrarse en destruir las naves humanas. Había olvidado proteger sus propias líneas de suministro. Su flota podría ganar la batalla, pero perdería la guerra. La simulación ha terminado,
anunció el ingeniero Hitman. El teniente comandante Turner ha logrado su objetivo. El sistema permanece indefenso, pero invicto. Keital estaba furioso. Esto no es una victoria. Destruí la mayoría de sus naves, pero no lograste conquistar el sistema, dijo Turner. A veces, sobrevivir es suficiente victoria. Mientras tanto, en la sección de ingeniería, el Dr. Alex Chun trabajaba junto al ingeniero Hitman en un problema complejo. Les habían dado recursos idénticos y les habían pedido que diseñaran una nueva fuente de energía para una estación espacial. Sin embargo, abordó el problema al estilo tradicional de Baline. Calculó la máxima potencia posible y diseñó el generador más grande y potente que cabía en el espacio disponible. Su solución fue impresionante, un reactor de fusión masivo que podría alimentar una pequeña ciudad. Chun adoptó un enfoque diferente. En lugar de construir un generador grande, diseñó varios más pequeños. Trabajaban juntos, cada generador era menos potente que el de Jetmons, pero podían encenderse y apagarse según fuera necesario. Además, podían respaldarse mutuamente si uno fallaba. Tu diseño es ineficiente, dijo Jetman al observar los planos de Chun. Mi generador produce 3 veces más energía. ¿Pero qué pasa si tu generador se avería? Chun preguntó, no se romperá. La ingeniería de Balrine es perfecta, nada es perfecto. Chun dijo que mi sistema podría producir menos energía, pero es más confiable y puede crecer con el tiempo si la estación necesita más energía más adelante. Podemos agregar más generadores, pero aún no se ha estudiado. El diseño de Chun fue más cuidadoso. Nunca había considerado que alguien pudiera querer cambiar o expandir un sistema de energía después de su construcción. Los diseños de Balrine se crearon una vez y nunca se modificaron. Su enfoque es interesante. Admitió que es diferente al nuestro en otra parte de la nave. La embajadora Ellen Ross estaba sentada en una cámara circular con 2 grupos de aliñes. Los Catter eran altos y morenos con marcas plateadas. Los Baloni eran más bajos y claros con marcas doradas. Llevaban más de 300 años discutiendo sobre derechos mineros en un mundo distante. Los Keter descubrieron el mundo primero. Un lado argumentó que nos pertenece, pero los Balani desarrollaron la tecnología minera. El otro lado respondió, deberíamos controlar la operación. Durante siglos, los jueces de Baline habían intentado resolver esta disputa entregando el mundo al bando que pudiera demostrar que era más fuerte, pero ambos bandos estaban igualmente fuerte, así que la lucha continuó. La doctora Ross escuchó atentamente a ambos grupos. Luego hizo una pregunta que sorprendió a todos. ¿Qué pasaría si trabajaran juntos? Es imposible. Ambos bandos dijeron a la vez, somos enemigos, pero ambos quieren lo mismo. Ross señaló, querían los minerales de ese mundo. ¿Y si los Kae se encargaran del descubrimiento y la exploración, ya que son buenos en eso? ¿Y si los Belmani se encargaran de la minería y el procesamiento, ya que son buenos en eso? Entonces podrían dividir las ganancias. Los 2 grupos se miraron con recelo. Dividieron las ganancias. Uno preguntó, ¿por qué no? Ross dijo, ambos aportan algo valioso, ambos reciben algo valioso a cambio, y en lugar de gastar su energía enfrentándose, pueden gastarla enriqueciéndose. Por primera vez en 300 años, ambos bandos guardaron silencio. De hecho, estaban pensando en trabajar juntos en lugar de luchar. El almirante Zed Kalar observó las 3 pruebas desde su centro de mando. Lo que vio lo confundió y lo preocupó. Los humanos no creían, como ninguna otra especie que hubiera conocido, que encontraran soluciones que nadie más había intentado. Cuando terminaron las pruebas, reunió a sus oficiales. Su evaluación es cálida. El maestro Keith Fowl estaba enojado. El humano hizo trampa. No luchó adecuadamente, pero logró su objetivo. El ingeniero Jetman señaló, sus métodos fueron inusuales pero efectivos, y la solución diplomática, añadió el asesor cultural Zman. De hecho, tiene sentido que ambas partes obtengan lo que quieren. El almirante Zed Kalar miró a cada uno de sus oficiales por primera vez en su larga carrera. No estaba seguro de qué hacer. Los humanos habían pasado pruebas que deberían haber sido imposibles para una especie tan débil. Traigan a los humanos de vuelta, dijo finalmente. Quiero entender cómo piensan. El capitán Morrison recibió el mensaje con alivio. Habían sobrevivido el primer día, pero sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Los Balrines comenzaban a ver que los humanos eran diferentes. La pregunta era si verían esa diferencia como valiosa o peligrosa. Preparens, le dijo a su tripulación,
Mañana descubriremos si los hemos impresionado o asustado. El almirante Zekalar no podía dormir. Caminaba por los pasillos de su enorme nave, pensando en los humanos y sus extrañas ideas en 10,000 años. El Imperio Valine nunca se había enfrentado a un problema como este. Todas las demás especies habían sido fáciles de entender, eran fuertes o débiles, útiles o inútiles. Pero los humanos eran diferentes. Eran claramente débiles en términos de poder militar y tecnología, pero habían resuelto problemas con los que su propia gente había luchado durante siglos. ¿Cómo era posible? Encontró a la ingeniera Jetman en su taller, estudiando el diseño del generador de energía humana. Había estado allí durante horas, desmontando las ideas humanas y volviéndolas a ensamblar. ¿Qué crees?, preguntó el almirante. Jetman levantó la vista de su trabajo. Almirante, he estado construyendo sistemas de energía durante 300 años. Siempre los construí de la misma manera, tan grandes y potentes como fuera posible. Pero este enfoque humano me hace pensar de manera diferente. Es diferente cómo construimos todo para que dure para siempre y nunca cambie. Dijo, pero, ¿y si construyéramos cosas que pudieran crecer y adaptarse? ¿Y si creáramos sistemas que pudieran aprender y mejorar con el tiempo? El almirante sintió un escalofrío. Eran pensamientos peligrosos. La fuerza del imperio provenía de su poder inmutable, de su dominio eterno. Si las cosas pudieran cambiar, si pudieran adaptarse, tal vez el imperio también podría cambiar. Tal vez. Podría convertirse en algo diferente. No dejes que estas ideas te distraigan. Él dijo, somos lo que somos, no lo hacemos. Necesita cambiar. Pero mientras se alejaba, se preguntó si intentaba convencer a Hitman o a sí mismo. Dot, en otra parte de la nave, la cálida maestra Kat también tenía problemas para dormir. La victoria humana en la simulación de guerra lo perturbaba profundamente. Había librado miles de batallas, conquistado cientos de mundos y nunca había tenido un enemigo. Esto lo confundía con la guerra misma. Encontró al asesor cultural Edman en los archivos de datos, leyendo registros históricos. ¿Qué buscas?, preguntó. Información sobre las 17 especies que destruimos por completo, dijo Zefan. Las que mencionó el almirante, ¿por qué están muertas? ¿Qué importa? Sman. Abrió pantallas holográficas que mostraban las civilizaciones destruidas. Quiero entender qué las hizo peligrosas. ¿Qué ideas tenían que consideramos demasiado arriesgadas para permitir? Keith. Miró las pantallas, cada una mostraba una especie diferente, un mundo diferente, una cultura diferente. Todas desaparecieron, ahora reducidas a registros históricos. Se negaron a aceptar su lugar. Intentaron ser astutos en lugar de aceptar nuestra fuerza. Pero mira esto, dijo Zefan señalando. Según un registro, la especie Teni desarrolló nuevos métodos de viaje espacial que, de hecho, eran más eficientes que los nuestros. Los destruimos porque podrían convertirse en una amenaza. Se habrían convertido en una amenaza. Katol dijo con firmeza, o podrían habernos hecho más fuertes, respondió Zetn en voz baja. Ketful la miró fijamente. Suenas como los humanos. Quizás los humanos. Suena como ellos. El maestro de guerra abandonó los archivos profundamente preocupado. Había pasado toda su vida creyendo que la fuerza era lo único que importaba, pero ¿y si se hubiera equivocado? ¿Y si el imperio hubiera estado destruyendo precisamente lo que podría mejorar la Tierra? La comandante Lisa Park se preparaba para lo peor. El capitán Morrison seguía a bordo de la nave alienígena y no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo allí arriba. La flota humana estaba lista para luchar, pero todos sabían que sería inútil. Señora, estamos recibiendo lecturas extrañas de la nave Valine, informó el oficial de sensores. ¿Qué tipo de lecturas? Parece que tienen algún tipo de desacuerdo interno. Las señales de energía fluctúan y detectamos movimiento en toda su nave. El parque frunció el ceño. Se están preparando para atacar. No lo creo, parece más como, están discutiendo en la nave Valine. Eso era exactamente lo que estaba sucediendo. El almirante Zepar había convocado una reunión con sus oficiales superiores, y por primera vez en su carrera, no se ponían de acuerdo. Los humanos deben ser destruidos. El maestro caluroso Keitbal dijo eso, pero su voz carecía de su habitual seguridad. Sus ideas son peligrosas para el imperio, pero ¿y si sus ideas pudieran ayudar al imperio? El ingeniero Hitman preguntó, ¿y si pudiéramos aprender de ellos, aprender de los débiles? Kate respondió, somos los Valins, no aprendemos de los demás aprenden de nosotros.
El asesor cultural Edman intervino. Maestro caluroso, he estado estudiando nuestra historia. Hemos destruido 17 especies que tenían nuevas ideas. ¿Y si algunas de esas ideas nos hubieran hecho más fuertes? Imposible, dijo Ketol. Él sonaba menos seguro que antes. El almirante Zalar escuchó a sus oficiales discutir. Esto nunca había sucedido antes en 10,000 años. Los oficiales de Balrine siempre habían estado de acuerdo en todo lo importante. El fuerte gobernaba, el débil servía, y ese era el orden natural del universo. Pero ahora su propia gente cuestionaba ese orden, y todo era por culpa de los humanos. El doctor Alex Chun estaba en sus aposentos a bordo de Liberty cuando el rayo de transporte lo atrapó. Un momento estaba leyendo informes y al siguiente estaba de pie en un laboratorio de Baline con el ingeniero Hitman. El doctor Chun dijo, tengo una pregunta sobre la historia de su gente. ¿Qué le gustaría saber? Su especie se dividió en muchos grupos que luchaban entre sí. ¿Cómo los convenció de trabajar juntos? Chun lo pensó detenidamente. No fue fácil, tomó mucho tiempo. Pero finalmente nos dimos cuenta de que nuestros problemas eran demasiado grandes para que un solo grupo los resolviera solo. Cambio climático, enfermedades, pobreza, exploración espacial. Esto requería que todos trabajaran juntos. Pero ¿cómo superó el deseo de dominar a los fuertes, querer gobernar a los débiles? Aprendimos que ser fuerte en un camino no te hace fuerte en todos los sentidos. Chan dijo, un grupo puede ser poderoso militarmente pero débil en ciencias. Otro puede ser bueno en arte pero malo en ingeniería. Cuando combinamos nuestras fortalezas, nos volvimos más fuertes de lo que cualquiera de nosotros podría ser solo. Itnan guardó silencio un largo momento. ¿Y qué hay de aquellos que se negaron a cooperar? Algunos finalmente se convencieron. Otros, doble comillas. Chun hizo una pausa. Otros eligieron permanecer aislados, pero no los destruimos. Los dejamos tomar sus propias decisiones. Deja que tomen sus propias decisiones. Ella repitió, lentamente, incluso cuando no están de acuerdo contigo, la diversidad nos hace más fuertes. Chun dijo, diferentes ideas, diferentes enfoques, diferentes soluciones si todos piensan de la misma manera que se pierden muchas posibilidades. Mientras tanto, el capitán Morrison fue llevado ante el almirante Z. Calar de nuevo. Esta vez, el almirante parecía cansado e inseguro. El capitán Morrison dijo, sus 72 horas casi terminan. Mis oficiales están divididos sobre qué hacer con su especie. ¿Sobre qué están divididos? Algunos creen que son demasiado peligrosos para vivir. Sus ideas desafían todo lo que hemos creído durante 10,000 años. Otros creen que podrían tener algo valioso que ofrecer. Morrison asintió. ¿Y qué creen ustedes? Almirante, no lo sé. Seth Kalar admitió por primera vez en mi larga vida que no sé qué es correcto. De repente, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. El cálido maestro Ketful irrumpió en la cámara. Almirante, tenemos un problema. 3 de nuestras naves de patrulla han declarado que ya no siguen sus órdenes. Dicen que los humanos les han mostrado un camino mejor. El almirante Zed Kalar sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sus propias naves se rebelaban. Su propia gente estaba eligiendo las ideas humanas sobre la autoridad balina. Esto es lo que les advertí. ¿Qué tal? Dijo enojado, los humanos están destruyendo nuestro imperio desde dentro. Pero el capitán Morrison dio un paso al frente. Almirante, esto no tiene por qué ser destrucción, esto podría ser evolución. Su imperio podría convertirse en algo mejor, en algo más fuerte. Como pidió el almirante, déjenos ayudarlos. Morrison dijo, no como esclavos ni súbditos, sino como socios. Les mostraremos lo que la cooperación puede lograr. Ketful desenfundó su arma. No. Esto termina ahora. No dejaré que estas débiles criaturas destruyan todo lo que hemos construido. El maestro de armas de guerra apuntó a Morrison, pero el almirante Zkalar se interpuso entre ellos. Retírate, Ketval. Ha sido corrompido por sus ideas, dijo Ketval. No puedo permitir que esto continúe. Otros oficiales en la cámara comenzaron a elegir. Algunos apoyaron al almirante, otros apoyaron al maestro de guerra. Por primera vez en la historia de Baline, su ejército se estaba dividiendo. Morrison observó el caos y se dio cuenta de que el destino de la humanidad,
y quizás el de toda la galaxia, se decidiría en los próximos minutos. La cámara se llenó con el sonido de armas al desenfundarse. La mitad de los oficiales de Baline estaban con el almirante Cecalar, la otra mitad con el maestro de guerra. El capitán Keital, Morrison, se encontró en medio de... ¿Cuál podría ser la primera guerra civil Vine en 10,000 años? Esto es una locura. Keflol gritó, somos Viñes, no luchamos entre nosotros, luchamos contra nuestros enemigos. Quizás ese sea el problema, dijo la ingeniera Hitman. Su arma apuntaba al maestro de la guerra. Quizás hemos estado luchando cuando deberíamos haber estado aprendiendo. El almirante Zed-Calar miró a su alrededor, a sus oficiales divididos. Todo lo que había creído sobre su gente, sobre el imperio, sobre el orden natural del universo, se estaba desmoronando, pero quizás eso no era malo. Retírense todos, ordenó. Su voz tenía la autoridad de 10,000 años de conquista. Lentamente, las armas se bajaron. Cálido, dijo el maestro Catel, el almirante. Han servido al imperio fielmente durante siglos, pero sirven a un imperio que no ha crecido, no ha aprendido, no ha mejorado en todo ese tiempo. Nos hemos fortalecido debilitando a otros. Nos hemos engrandecido haciendo a otros pequeños. ¿Pero qué hemos construido para nosotros mismos? Los 4 ojos de Catal ardían de ira. Hemos construido el imperio más grande de la galaxia. Hemos. El almirante preguntó, ¿o simplemente hemos conquistado la galaxia y la hemos llamado imperio? ¿Dónde están nuestras grandes obras de arte, nuestros descubrimientos científicos, nuestros logros culturales? ¿Todo lo que hemos hecho es tomar lo que otros construyeron y reclamarlo como nuestro propio capitán? Morrison observó el intercambio con atención. Pudo ver que el almirante Zed-Calar cuestionaba genuinamente todo lo que había creído. Este era el momento que decidiría no solo el destino de la humanidad, sino el futuro de toda la galaxia. El almirante Morrison dijo en voz baja, ¿puedo hacer una sugerencia? Todas las miradas se volvieron hacia él. El humano parecía muy pequeño, rodeado de los gigantescos guerreros alienígenas. ¿Y si les mostráramos algo juntos? Humanos y balines trabajando en el mismo proyecto. No humanos sirviendo a balines y no a Valen conquistando humanos. Verdadera cooperación. ¿Qué clase de ingeniero de proyecto sería? Ithman preguntó. Morrison pensó rápidamente. Sus naves de patrullaje que declararon la independencia siguen ahí fuera, confundidas y sin rumbo. ¿Y si ayudáramos a traerlas de vuelta no por la fuerza, sino mediante la comunicación y la comprensión? El cálido maestro Kate rió con dureza. ¿Crees que tus débiles palabras pueden resolver una crisis militar? Avrigamaslow. Morrison dijo, Dot. El almirante ZTH-Calar consideró esto. Podría enviar buques de guerra para obligar a las naves de patrulla rebeldes a volver a la línea. Ese era el estilo Balrine, pero ¿y si hubiera otra manera? Bueno, dijo, pero quiero que mi gente vea exactamente cómo es su cooperación. La siguiente hora fue diferente a cualquier otra en la historia de Balrine. El capitán Morrison trabajó junto al almirante Cecalar para establecer comunicación con las 3 naves rebeldes. El Dr. Chun y el ingeniero Jetman colaboraron en soluciones técnicas para ayudar a las naves a coordinarse mejor. El embajador Ross trabajó con el asesor cultural Zman para desarrollar mensajes que atrajeran a las confundidas tripulaciones de patrulla. El cálido maestro Kate lo observaba todo con creciente asombro. Esperaba que los humanos intentaran tomar el control para impulsar sus propios intereses. En cambio, escuchaban más de lo que hablaban. Preguntaban en lugar de dar órdenes. Encontraron maneras de mejorar las ideas de Baline en lugar de reemplazarlas con ideas humanas. Cuando finalmente contactaron con las naves rebeldes, la conversación fue diferente a cualquier comunicación militar en la historia de Baline. Esta es la nave patrullera 7. La respuesta fue, ya no reconocemos la autoridad del antiguo imperio. Los humanos nos han demostrado que hay mejores maneras. Este es el almirante Cealar. El almirante respondió, no les estoy ordenando que regresen, les estoy pidiendo que nos ayuden a construir algo nuevo. Hubo una larga pausa. ¿Qué quiere decir, almirante? El capitán Nurison dio un paso al frente. ¿Y si el imperio pudiera convertirse en algo que sirviera a toda su gente, no solo a los más fuertes? ¿Y si el poder de Balrine pudiera usarse para construir en lugar de solo conquistar? ¿Cómo? Preguntó la comandante de la nave patrulla, Dot. Fue el ingeniero Hitman quien respondió, podríamos empezar trabajando juntos en problemas reales,
no conquistando nuevos mundos, sino mejorando los existentes, usando nuestra tecnología para ayudar a la gente en lugar de controlarlos. Durante las próximas horas, ocurrió algo notable. Las 3 naves rebeldes no solo acordaron regresar, sino que trajeron consigo ideas sobre cómo el Imperio podría cambiar otras naves de la flota. Oficiales que nunca antes habían hablado comenzaron a compartir sus propias ideas sobre cómo las cosas podrían ser diferentes. El maestro de guerra Ketville se encontró escuchando ideas que nunca antes había escuchado, ideas sobre exploración en lugar de conquista, ideas sobre creación en lugar de destrucción, ideas sobre cooperación en lugar de dominación. Este no es el estilo Balrine. Lo dijo, pero su voz carecía de convicción. Tal vez podría serlo. El almirante Cecalar respondió 5 días después. El capitán Morrison estaba de pie en el puente de Liberty observando cómo la enorme flota Baline se preparaba para abandonar el sistema terrestre, pero no se marchaban como conquistadores, se marchaban como algo nuevo. El embajador Ross había trabajado incansablemente para establecer el marco para la alianza. Era algo nunca visto en la galaxia. Los humanos trabajarían con los Balins. En proyectos conjuntos, la creatividad y la adaptabilidad humanas se combinarían con la Balina. La tecnología y los recursos beneficiarían a ambas especies y ninguna dominaría. El otro Dr. Chun Ya estaba planeando la primera misión de investigación conjunta. El ingeniero Itmon había solicitado trabajar con científicos humanos en el desarrollo de nuevas tecnologías que pudieran ayudar a los planetas. En toda la galaxia, incluso el maestro cálido Ketvul, tras mucha consideración, había acordado explorar nuevos enfoques para el mantenimiento de la paz que no dependieran exclusivamente de la fuerza. La almirante comandante Lisa Park dijo: recibimos mensajes de toda la galaxia. Otras especies quieren saber qué pasó aquí. Algunos preguntan si pueden unirse a la alianza. Morrison sonrió. Comuníquenme con el almirante Cecalar. El rostro del Balrine apareció en la pantalla. Ahora se veía diferente, menos rígido, más reflexivo. Capitán Morrison. Parece que nuestra alianza está atrayendo la atención. ¿Estás listo para eso?, preguntó Morrison. Estoy aprendiendo a estar listo para muchas cosas que nunca esperé. La almirante respondió: hace un mes, comandé un imperio construido sobre el miedo. Y fuerza ahora estoy ayudando a construir algo basado en la cooperación y el beneficio mutuo. Es extraño, pero no desagradable. Morrison asintió. El cambio nunca es fácil, pero a veces es necesario. Capitán, quiero que sepa que su especie le ha dado a mi gente algo que habíamos olvidado que necesitábamos. ¿Cuál es esa esperanza para el futuro? Durante 10,000 años creímos haber alcanzado la cima de lo posible. Pensábamos que la única dirección era mantener lo que teníamos, pero ahora... El almirante hizo una pausa. Ahora vemos que siempre hay nuevas posibilidades, nuevas formas de crecer, nuevas metas que alcanzar. 3 meses después, la primera colonia humana conjunta de Vine, nave lanzada hacia un sistema estelar distante, transportaba voluntarios de ambas especies, listos para construir algo inédito. Una civilización verdaderamente cooperativa. El capitán Morrison, ahora almirante Morrison de la flota conjunta, observó cómo la nave desaparecía entre las estrellas. A su lado estaba el almirante Cepolar, su antiguo enemigo convertido en compañero. ¿Crees que funcionará? Cepolar preguntó. No lo sé, admitió Morrison. Pero eso es lo que lo hace emocionante. No solo estamos conquistando nuevos mundos ni copiando los antiguos, estamos creando algo completamente nuevo. Valrine asintió lentamente. Por primera vez en 10.000 años, no sé qué nos deparará el futuro, y me gusta esa sensación. En la galaxia, en mundos que fueron conquistados hace mucho tiempo, la gente miró hacia las estrellas y comenzó a tener esperanzas de que el poderoso Imperio Volne estuviera cambiando. La especie más fuerte de la galaxia había conocido a la humanidad y descubierto que la verdadera fuerza no provenía de la dominación, sino de la cooperación. Y en la vasta oscuridad entre las estrellas, nacían nuevas posibilidades. Las especies más pequeñas de la galaxia se habían encontrado con los humanos y la historia, de hecho, había dado un giro no hacia la conquista ni la destrucción, sino hacia algo mejor, algo que ninguna especie podría haber logrado sola. El futuro no estaba escrito y, por primera vez en milenios, así debía ser. El almirante Cecalar no podía dormir. Caminaba por los pasillos de su enorme nave pensando en los humanos y sus extrañas ideas. En 10.000 años, el Imperio Baline nunca se había enfrentado a un problema como este. Todas las demás especies habían sido fáciles de entender. Eran fuertes o débiles, útiles o inútiles, pero los humanos eran diferentes.
Eran claramente débiles en términos de poder militar y tecnología. Sin embargo, habían resuelto problemas con los que su propia gente había luchado durante siglos. ¿Cómo era posible?, descubrió. La ingeniera Hitman estaba en su taller estudiando el diseño del generador de energía humano. Había estado allí durante horas, desmontando y reconstruyendo las ideas humanas. ¿Qué cree?, preguntó la almirante. Hitman levantó la vista de su trabajo. Almirante, he estado construyendo sistemas de energía durante 300 años. Siempre los construía igual. Tan grande y poderoso como sea posible, pero este enfoque humano me hace pensar de forma diferente. ¿Cómo construimos todo para que dure para siempre y nunca cambie? Preguntó. ¿Y si construyéramos cosas que pudieran crecer y adaptarse? ¿Y si creáramos sistemas que pudieran aprender y mejorar con el tiempo? El almirante sintió un escalofrío. Eran pensamientos peligrosos. La fuerza del imperio provenía de su poder inmutable, de su dominio eterno. Si las cosas pudieran cambiar, si pudieran adaptarse, tal vez el imperio también podría cambiar. Tal vez podría convertirse en algo diferente. No dejes que estas ideas te distraigan. Somos lo que somos, dijo. No necesitamos cambiar. Pero mientras se alejaba, se preguntó si intentaba convencer a Hitman o a sí mismo. Pero en otra parte de la nave, el maestro del calor, Kate también tenía problemas para dormir. La victoria de los humanos en la simulación de guerra lo inquietaba profundamente. Había librado miles de batallas, conquistado cientos de mundos y nunca había tenido un enemigo. Esto lo confundía con la guerra. Encontró al asesor cultural Zman en los archivos de datos, leyendo registros históricos. ¿Qué buscas? Preguntó información sobre las 17 especies que destruimos por completo, respondió Zedman, las que mencionó el almirante. ¿Por qué están muertas? ¿Qué importa? Zedman mostró pantallas holográficas que mostraban las civilizaciones destruidas. Quiero entender qué las hizo peligrosas. ¿Qué ideas tenían y que consideramos demasiado arriesgadas para permitir que Kefal? Miré las pantallas. Cada una mostraba una especie diferente, un mundo diferente, una cultura diferente. Todas desaparecieron, ahora reducidas a registros históricos. Se negaron a aceptar su lugar. Intentaron ser astutos en lugar de aceptar nuestra fuerza. Pero mira esto, dijo Zedman señalando un registro. Las especies de los Ani. Desarrollaron nuevos métodos de viaje espacial que eran más eficientes que los nuestros. Los destruimos porque podrían convertirse en una amenaza. Se habrían convertido en una amenaza. Dijo que tal con firmeza. O podrían habernos hecho más fuertes. Zedman respondió en voz baja. Keitol la miró fijamente. Suenas como los humanos. Quizás los humanos suenen como ellos. Un maestro de la guerra abandonó los archivos. Sincendos profundamente preocupado. Había pasado toda su vida creyendo que la fuerza era lo único que importaba. Pero, ¿y si se hubiera equivocado? ¿Y si el imperio hubiera estado destruyendo precisamente lo que podría mejorar la Tierra? Comandante Lisa. Park. Se preparaba para lo peor. La capitana Morrison seguía a bordo de la nave alienígena y no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Allá arriba, la flota humana estaba lista para luchar, pero todos sabían que sería inútil. Señora, estamos recibiendo lecturas extrañas de la nave Baline. El oficial de sensores informó. ¿Qué tipo de lecturas? Parece que tienen algún tipo de desacuerdo interno. Las señales de energía fluctúan y estamos detectando movimiento en toda su nave. Park frunció el seno. ¿Se están preparando para atacar? No lo creo. Parece más bien como si estuvieran discutiendo en la nave Valrine. Eso era exactamente lo que estaba sucediendo. El almirante Cecalar había convocado una reunión de sus oficiales superiores, y por primera vez en su carrera, no se ponían de acuerdo. Los humanos deben ser destruidos, dijo el maestro cálido Quetzal. Pero su voz carecía de su habitual seguridad. Sus ideas son peligrosas para el imperio. Pero, ¿y si sus ideas pudieran ayudar al imperio? El ingeniero Hitman preguntó, ¿y si pudiéramos? Aprender de ellos, aprender de los débiles. Keital respondió, somos las vides. No aprendemos de los demás aprenden de nosotros. El asesor cultural Hitman habló con calidez. Maestro, he estado estudiando nuestra historia. Hemos destruido 17 especies que tenían nuevas ideas. ¿Y si algunas de esas ideas nos hubieran hecho más fuertes? Imposible. Ketol dijo eso, pero parecía menos seguro que antes.
El almirante Cecalar escuchó a sus oficiales discutir. Esto nunca había sucedido antes en 10,000 años. Los oficiales de Baline siempre habían estado de acuerdo en todo lo importante. El fuerte gobernaba, el débil servía, y ese era el orden natural del universo. Pero ahora su propia gente cuestionaba ese orden, y todo era por culpa de los humanos. El Dr. Alex Chon estaba en sus aposentos a bordo del Liberty cuando el rayo de transporte lo atrapó. Un momento estaba leyendo informes, y al siguiente estaba en un laboratorio de Balina con el ingeniero Hitman. El Dr. Chun dijo: «Tengo una pregunta sobre la historia de su gente. ¿Qué le gustaría saber?» Su especie estaba dividida en muchos grupos que luchaban entre sí. ¿Cómo los convenció de trabajar juntos? Chun reflexionó sobre esto cuidadosamente. No fue fácil, tomó mucho tiempo, pero finalmente nos dimos cuenta de que nuestros problemas eran demasiado grandes para que un solo grupo los resolviera solo: cambio climático, enfermedades, pobreza, exploración espacial. Esto requería que todos trabajaran juntos, pero ¿cómo superar el deseo de dominar a los fuertes, querer gobernar a los débiles? Aprendimos que ser fuerte en un aspecto no te hace fuerte en todos. Ion dijo: un grupo puede ser militarmente poderoso, pero débil en ciencias. Otro puede ser bueno en arte, pero malo en ingeniería. Cuando combinamos nuestras fortalezas, nos volvimos más fuertes de lo que cualquiera de nosotros podría ser solo. Yetnon guardó silencio por un largo momento. ¿Y qué hay de los que se negaron a cooperar? Algunos finalmente se reconciliaron. Otros, comillas dobles. Chun hizo una pausa. Otros optaron por quedarse aislados, pero no los destruimos. Les dejamos tomar sus propias decisiones. Deja que tomen sus propias decisiones. Ella repitió lentamente, incluso cuando no estaban de acuerdo contigo. La diversidad nos hace más fuertes. Chun dijo: diferentes ideas, diferentes enfoques, diferentes soluciones. Si todos pensamos igual, se pierden muchas posibilidades. Mientras tanto, el capitán Morrison fue llevado ante el almirante Cecalar de nuevo. Esta vez, el almirante parecía cansado e inseguro. El capitán Morrison dijo: sus 72 horas casi terminan. Mis oficiales están divididos sobre qué hacer con su especie. ¿Sobre qué están divididos? Algunos creen que son demasiado peligrosos para vivir. Sus ideas desafían todo lo que hemos creído durante 10,000 años. Otros creen que podrían tener algo valioso que ofrecer. Morrison Asincio. ¿Y usted qué cree, almirante? No lo sé, admitió Cecalar por primera vez en mi larga vida. No sé qué es correcto. De repente, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. El maestro Kate irrumpió en la cámara. Almirante, tenemos un problema. 3 de nuestras naves de patrulla han declarado que ya no siguen sus órdenes. Dicen que los humanos les han mostrado un camino mejor. El almirante Cecalar sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sus propias naves se rebelaban. Su propia gente estaba eligiendo las ideas humanas sobre la autoridad balina. Esto es lo que les advertí, dijo Quetzal enojado. Los humanos están destruyendo nuestro imperio. Desde dentro. Pero el capitán Morrison dio un paso al frente. Almirante, esto no tiene por qué ser destrucción, esto podría ser evolución. Su imperio podría convertirse en algo mejor, algo más fuerte. Preguntó el almirante. Déjenos ayudarlos. Morrison dijo: no como esclavos ni súbditos, sino como socios. Dejen que les mostremos lo que la cooperación puede lograr. Quetzal sacó su arma. No. Esto termina ahora. No dejaré que estas débiles criaturas destruyan todo lo que hemos construido. El maestro de la guerra. El maestro apuntó su arma a Morrison, pero el almirante Cecalar se interpuso entre ellos. Retírate, Keto, tus ideas te han corrompido. Quetzal dijo: no puedo permitir que esto continúe. Otros oficiales en la cámara comenzaron a elegir bando. Algunos apoyaban al almirante, otros al maestro de la guerra. Por primera vez en la historia de Baline, su ejército se estaba dividiendo. Morrison observó el caos y se dio cuenta de que el destino de la humanidad, y quizás el de toda la galaxia, se decidiría en los próximos minutos. La cámara se llenó con el sonido de armas al ser desenvainadas. La mitad de los oficiales de Balrine estuvieron con el almirante Cecalar, la otra mitad con el maestro cálido. Capitán Ket. Morrison se encontró en medio de lo que podría ser la primera guerra civil balrina en 10.000 años. Esto es una locura. Quetzal gritó:
Somos Viñes, no luchamos entre nosotros, luchamos contra nuestros enemigos. Quizás ese sea el problema, dijo la ingeniera Hitman. Su arma apuntaba a la guerra. Maestro, quizá hemos estado luchando cuando deberíamos haber estado aprendiendo. El almirante Cecalar miró a su alrededor, a sus oficiales divididos. Todo lo que había creído sobre su gente, sobre el imperio, sobre el orden natural del universo, se estaba desmoronando, pero quizás eso no fuera malo. Retírense todos, ordenó. Su voz transmitía la autoridad de 10.000 años de conquista. Lentamente, las armas fueron bajando. Maestro de guerra, ¿qué tal?, dijo el almirante. Ha servido al imperio fielmente durante siglos, pero sirve a un imperio que no ha crecido, no ha aprendido, no ha mejorado en todo ese tiempo. Nos hemos fortalecido debilitando a otros, nos hemos engrandecido empequeñeciendo a otros, pero ¿qué hemos construido para nosotros mismos? Los 4 ojos de Catal ardían de ira. Hemos construido el mayor imperio de la galaxia. ¿Lo hemos hecho?, preguntó el almirante, ¿o simplemente lo hemos conquistado? ¿Dónde están nuestras grandes obras de arte? ¿Nuestros descubrimientos científicos, nuestros logros culturales? Solo hemos tomado lo que otros construyeron y lo reclamamos como nuestro propio capitán Morrison. Observando atentamente el intercambio, pudo ver que el almirante Cecalar cuestionaba sinceramente todo lo que creía. Este era el momento que decidiría no solo el destino de la humanidad, sino el futuro de toda la galaxia, dijo el almirante Horizon. En voz baja, ¿puedo hacer una sugerencia? Todas las miradas se volvieron hacia él. El humano parecía muy pequeño, rodeado de gigantescos guerreros alienígenas. ¿Y si les mostramos algo? Juntos, humanos y balines trabajando en el mismo proyecto, no humanos sirviendo. Balanos y no balines conquistando humanos. ¿Verdadera cooperación? ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó el ingeniero YTHM. Morrison pensó rápidamente. Sus naves de patrulla que declararon su independencia siguen ahí fuera, confundidas y sin rumbo. ¿Y si ayudáramos a traerlas de vuelta no por la fuerza, sino mediante la comunicación y la comprensión? El cálido maestro Catal rió con dureza. ¿Crees que tus débiles palabras pueden resolver una crisis militar? Avrigam Maslow. Morrison. Dijo el almirante ZTH. Kolar consideró esto. Podría enviar naves de guerra para obligar a las naves de patrulla rebeldes a volver a la línea. Ese era el estilo Baline, pero ¿y si hubiera otra manera? Muy bien, dijo, pero quiero que mi gente vea exactamente cómo es su cooperación. La siguiente hora fue diferente a cualquier otra en la historia de Baline. El capitán Morrison trabajó junto al almirante Cepar para establecer comunicación con las 3 naves rebeldes. El Dr. Chun y el ingeniero Jetman colaboraron en soluciones técnicas para ayudar a las naves a coordinarse mejor. El embajador Ross trabajó con el asesor cultural Zman para desarrollar mensajes que atrajeran a las confundidas tripulaciones de patrulla. El amado maestro Kaffel lo observó todo con creciente asombro. Esperaba que los humanos intentaran tomar el control para impulsar su propia agenda. En cambio, escucharon más de lo que hablaban. Hicieron preguntas en lugar de dar órdenes. Encontraron maneras de hacer que las ideas de Baline funcionaran mejor en lugar de reemplazarlas con ideas humanas. Cuando finalmente hicieron contacto con las naves rebeldes, la conversación fue diferente a cualquier comunicación militar en la historia de Baline. Esta es la nave de Patrulla 7. Su respuesta fue, ya no reconocemos la autoridad del antiguo imperio que los humanos han demostrado. Nosotros que hay mejores maneras, almirante. Cecalar, el almirante, respondió, no les ordeno que regresen, les pido que nos ayuden a construir algo nuevo. Hubo una larga pausa. ¿Qué quiere decir, almirante? El capitán Morrison dio un paso al frente. ¿Y si el imperio pudiera convertirse en algo que sirviera a toda su gente, no solo a los más fuertes? ¿Y si el poder de Balina pudiera usarse para construir en lugar de solo conquistar? Preguntó el comandante de la nave patrulla. Fue el ingeniero Hitman quien respondió, podríamos empezar trabajando juntos en problemas reales, no conquistando nuevos mundos, sino mejorando los existentes, usando nuestra tecnología para ayudar a la gente en lugar de controlarla. En las próximas horas, algo notable ocurrió. Las 3 naves rebeldes no solo aceptaron regresar, sino que trajeron consigo ideas sobre cómo el imperio podría cambiar a otras naves de la flota. Los oficiales que nunca antes habían hablado comenzaron a compartir sus propias ideas sobre cómo las cosas podrían ser diferentes. El maestro Ketv se encontró escuchando ideas que nunca antes había escuchado. Ideas sobre exploración en lugar de conquista. Ideas sobre creación en lugar de destrucción. Ideas sobre cooperación en lugar de dominación.
Esto es. No lo dijo al estilo Balin, pero su voz carecía de convicción. Quizás podría ser. El almirante Cecalar respondió 5 días después. El capitán Morrison se encontraba en el puente de la Liberty observando cómo la enorme flota balina se preparaba para abandonar el sistema terrestre. Pero no se marchaban como conquistadores, sino como nuevos socios. El embajador Ross había trabajado incansablemente para establecer el marco de la alianza. Era algo nunca visto en la galaxia. Los humanos trabajarían con los balines en proyectos conjuntos. La creatividad y la adaptabilidad humanas se combinarían con la tecnología y los recursos balines. Ambas especies se beneficiarían y ninguna dominaría a la otra. El Dr. Chun Ya estaba planeando la primera misión de investigación conjunta. El ingeniero Itman había solicitado trabajar con científicos humanos en el desarrollo de nuevas tecnologías que pudieran ayudar a los planetas de toda la galaxia. Incluso el maestro Tierno Kebble, tras considerarlo mucho, accedió a explorar nuevos enfoques para el mantenimiento de la paz que no dependieran exclusivamente de la fuerza. La almirante comandante Lisa Park dijo: «Estamos recibiendo mensajes de toda la galaxia. Otras especies quieren saber qué sucedió aquí. Algunas preguntan si pueden unirse a la alianza». Morrison sonrió. «Conéctame con el almirante Zitcalar». El rostro de Balrine apareció en la pantalla. Ahora se veía diferente, menos rígido, más pensativo. «Capitán Morrison. Parece que nuestra alianza está atrayendo la atención». «¿Estás listo para eso?», preguntó Morrison. «Estoy aprendiendo a estar listo para muchas cosas que nunca esperé». El almirante respondió: «Hace un mes, yo comandaba un imperio construido sobre el miedo y la fuerza. Ahora estoy ayudando a construir algo basado en la cooperación y el beneficio mutuo. Es extraño, pero no desagradable». Morrison asintió. «El cambio nunca es fácil, pero a veces es necesario. Capitán, quiero que sepa que su especie le ha dado a mi gente algo que habíamos olvidado que necesitábamos. ¿Qué es esa esperanza para el futuro que creímos durante 10,000 años? Habíamos alcanzado la cima de lo posible. Pensábamos que la única dirección era mantener lo que teníamos, pero ahora…». El almirante hizo una pausa. «Ahora vemos que siempre hay nuevas posibilidades. Nuevas formas de crecer. Nuevas alturas que alcanzar». 3 meses después, la primera colonia humana conjunta de Vine. Una nave despegó hacia un sistema estelar distante. Llevaba voluntarios de ambas especies, listos para construir algo inédito. Una civilización verdaderamente cooperativa. El capitán Morrison, ahora almirante Morrison de la flota conjunta, vio desaparecer la nave. Entre las estrellas, a su lado estaba el almirante Cecar. Su antiguo enemigo, ahora compañero. «¿Crees que funcionará?». Zcalar preguntó. «No lo sé», admitió Morrison. «Pero eso es lo que lo hace emocionante. No solo estamos conquistando nuevos mundos ni copiando los antiguos, estamos creando algo completamente nuevo». Balri asintió lentamente por primera vez en 10,000 años. «No sé qué nos deparará el futuro y descubro que me gusta esa sensación. A lo lejos, en la galaxia, en mundos que fueron conquistados hace mucho tiempo, la gente miró las estrellas y comenzó a albergar la esperanza de que el poderoso imperio Baline estuviera cambiando. La especie más fuerte de la galaxia se había encontrado con la humanidad y había descubierto que la verdadera fuerza no provenía de la dominación, sino de la cooperación. Y en la vasta oscuridad entre las estrellas nacían nuevas posibilidades. La especie más poderosa de la galaxia se había encontrado con los humanos y la historia, de hecho, había dado un giro no hacia la conquista ni la destrucción, sino hacia algo mejor, algo que ninguna especie podría haber logrado sola. El futuro no estaba escrito y, por primera vez en milenios, así era exactamente como debía ser.